Para darte contexto de cuál era mi panorama, yo tenía un apartamento nuevo, estaba pagando carro, estaba pagando colegio de mis hijos, tenía una hija de 11, un hijo de 16, tenía muchas responsabilidades económicas, lo cual representaba un gran desafío para mí. Entonces, dentro de todo ese proceso, yo tenía que tomar una decisión. Y son decisiones fuertes, son decisiones que muchas veces nos cuesta. Pero yo pienso, y doy un poquito hacia atrás, que más me costó el no haberla tomado antes. Saluditos y bendiciones del cielo, mis bellas VIP Rockstar. Bienvenidas a Anatomía del Éxito, el podcast que te ayuda a vivir en libertad, enfocada en lo que te lleva a avanzar sin distraerte, empaquetando y monetizando tus conocimientos y experiencias. Soy Caroline Soto, estratega de negocios online y mentora de creadoras de programas online. Hoy nuevamente quiero hablar contigo desde el corazón, desde mi experiencia, desde lo que yo viví. Muchas veces nosotros pensamos que con lo que tenemos no es suficiente. Y amiga, yo quiero mostrarte que con lo que tú tienes ahora mismo sí es suficiente para comenzar. Empieza donde estás, usa lo que tienes en este momento, haz todo lo que esté en tus manos. ¿Qué yo tenía cuando inicié? Yo tenía la convicción, yo tenía la visión clara, pero sobre todo yo tenía ya la certeza de a qué yo había sido llamada. Yo recuerdo que cuando yo comencé, yo, al igual que tú, al igual que probablemente tú que estás del otro lado, no tenía los recursos económicos, no tenía todas las herramientas y sobre todo no tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Pero en ese momento yo sí me enfoqué en lo que sí tenía. ¿Qué yo tenía? Yo tenía la convicción. Yo tenía mi visión clara para lo cual yo había sido llamada. Yo tenía esa visión ahí escrita. ¿Qué más yo tenía? Yo tenía la actitud correcta. Yo sabía que no tenía todo lo que me hacía falta, pero yo sabía que con lo que yo tenía era más que suficiente. ¿Qué más tenía? Tenía los conocimientos y las experiencias que había adquirido de mis trabajos anteriores. Tenía una comunidad de amigas que yo sabía que ellas iban a estar ahí para mí cuando yo las necesitara, en ese momento en donde yo quisiera tirar la toalla. Ahora, pero dentro de todo este proceso yo saqué 3 enseñanzas que quiero compartírtelas porque yo sé que de corazón te van a ayudar. Antes de comenzar con esas 3 enseñanzas, quiero contarte un poquito de mi historia, resumida, breve, pero directa, para que tú entiendas de dónde proviene todo esto. Estuve trabajando por largos años para la industria de cementerios, funerarias y cremación. Así que yo estoy segura que eso es algo que no sabías de mí. Y yo sentía que de algún modo ahí estaba mi propósito, porque yo ayudaba a las personas en el momento más vulnerable de su vida, en el momento en donde perdían un familiar y se sentían destrozados, devastados. Y yo estaba ahí y yo iba, le daba una palabra de aliento, una porción bíblica, un abrazo, un silencio. Y yo sentía que ahí estaba mi propósito. No te puedes imaginar a cuántos sepelios yo iba durante la semana. Había veces que yo iba a 2 y 3 en un mismo día. Así que yo sentía que de algún modo ahí estaba mi propósito y me encantaba lo que hacía. Yo pensaba que ese era el trabajo del cual yo me iba a jubilar. Ahora, Dios tenía otros planes para mí. En ese momento salió una ley en Puerto Rico en donde decía que los administradores de cementerios, funerarias y centros de cremación tenían que tener una certificación adicional. Ya yo había terminado mis 2 bachilleratos, mis 2 maestrías, ya yo estaba cansada, agotada de estudiar. Ya yo
necesitaba tomarme un break. Por lo que la corporación me llamó y me dijo, Caroline, tienes que tomarte esta certificación, lo cual representaba regresar a la universidad un año más para entonces yo poder cumplir con el requisito de ley con el que estos legisladores, ¿verdad?, habían impuesto. ¿Qué pasa? Eso fue en el mes de septiembre, me acuerdo, y ya para el mes de diciembre, recuerdo categóricamente la fecha por la cercanía a la Navidad, fue un 3 de diciembre, que la corporación se reunió conmigo y me dijo, Caroline, ¿qué decidiste? En ese momento, yo quiero decirte que pasaron muchas cosas por mi mente. Básicamente, yo tenía, para darte contexto de cuál era mi panorama, yo tenía un apartamento nuevo, estaba pagando carro, estaba pagando colegio de mis hijos, tenía una hija de 11, un hijo de 16, tenía muchas responsabilidades económicas, lo cual representaba un gran desafío para mí. Entonces, dentro de todo ese proceso, yo tenía que tomar una decisión. Son decisiones fuertes, son decisiones que muchas veces nos cuesta, pero yo pienso, y doy un poquito hacia atrás, que más me costó el no haberla tomado antes. Fíjate lo que te estoy diciendo, postergamos tomar decisiones, pero eso es lo que nos lleva a nosotros a avanzar y avanzar en el cumplimiento que Dios tiene para con cada una de nosotras. Y de esas cosas que yo pienso que en un momento determinado, si pudiera darle para atrás al tiempo, esta es una de ellas, en donde yo categóricamente tomara decisiones sin tener que llegar a ese punto de inflexión, sin tener que llegar a esos momentos tan críticos en la vida. Algunas veces Dios nos da instrucciones y nosotros vamos postergando, 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 hasta que llega el momento en que Dios nos lleva a esa esquina en donde ya no hay otra opción. Y eso fue lo que me pasó a mí. Ese 3 de diciembre, yo me acuerdo, me quedé sin empleo. Entonces ya ahí no habían opciones inmediatas. Y ojo, digo opciones inmediatas porque opciones siempre van a haber, siempre. Yo no me impacienté. Algo puedo decir y puedo recordar, yo dije, ¿sabes qué? Mis hijos, mi hija tenía 11 en ese instante, mi hijo 16, yo no voy a dañarle esta época tan bella que es la Navidad. Yo voy a estar en calma. Sé que es una situación complicada porque ya un 3 de diciembre las empresas ya no están reclutando, ya no, ya básicamente se fueron de fiesta, de celebración por Navidad y demás. Yo dije, no voy a hacer nada, yo voy a ver qué hago en enero. Y dicho y hecho, en enero yo comencé a ver que sí tenía en mis manos, amiga. Esa es mi exhortación. Que sí yo tenía en mis manos en ese momento en específico. Que sí yo tenía. Yo tenía mucha experiencia, yo tenía muchos conocimientos, yo sabía cómo crear una estrategia, yo sabía cómo crear una estructura porque ya vengo de corporaciones donde esa es la orden del día. Ya sabía sacar un presupuesto, ya sabía establecer fechas límites, había mucho conocimiento. Yo me senté, yo recuerdo que yo estructuré un paquete y ojo, aquí viene una parte clave. Ya yo tenía la claridad. Entonces yo estructuré todo ese conocimiento en 6 o 7 talleres. No, ese número exacto no lo recuerdo, pero sé que eran 6 o 7 talleres para pequeños empresarios, ayudarlos en liderazgo, en el área de recursos humanos y en el área administrativa. Recuerdo que siempre pensé de manera grupal. Nunca lo vi como consultoría one-on-one. Primero, voy a determinar a quién se lo voy a vender.
¿Para quién es esto? ¿Para quién era? Era para pequeños empresarios que no tenían la capacidad económica para contratar un recurso externo que les diera herramientas y dirección en esta área. Ok. Segundo, ¿qué problema yo iba a resolver? El problema fundamental primordial era hacer una estructura para que ellos pudieran tomar acción en ciertas situaciones en específico que surgieran dentro de sus empresas. ¿Ok? Fantástico. Entonces, de manera grupal, ya lo había mencionado, ok, eso te estoy hablando hace más de 10 años atrás. Por ende, no había Zoom todavía no había esto de estar online y demás. Yo no tenía un lugar donde ofrecerlo. Y comencé a hacer esta búsqueda. Recuerdo que en Puerto Rico estaba el SMI, era la Asociación de Mercadeo, y ellos tenían una sala de conferencia. Y para tú utilizarla tenías que ser miembro. Fantástico, me hice miembro. De ahí pude utilizar la sala y yo daba un taller toda la semana. Ese primer grupo fue de 10 y yo lo vendí en $450. Ya en enero, ya yo estaba creando esa perspectiva económica de cuánto yo iba a generar. $4,500. ¿Cuánto yo iba a vivir en Puerto Rico en aquel entonces con esos $4,500? ¿Cuántas veces yo tenía que repetirlo en el año? ¿Cómo lo voy a promover? Amiga, lo único que yo tenía en ese momento era un fanpage que prácticamente ni utilizaba. Y de ahí yo empecé a promoverlo. Pero esa oferta estaba tan y tan clara. Mi avatar o mi cliente potencial sabía con exactitud lo que iba a conseguir si se registraba. Yo no tenía página web, yo no tenía un enlace para pago, absolutamente nada. Lo único que tenía era mi número de teléfono y yo le procesaba el pago. Efectivamente, cuando sonó esa primera llamada, es para registrarme en el taller. Mi sorpresa fue tanta, la emoción fue tanta que no te la puedo describir. Y eso me generó confianza de que yo me estaba moviendo en libertad hacia lo que quería. Y me hizo tener aún más convicción de que iba en la dirección correcta. Por eso quiero darte estas 3 enseñanzas que para mí son fundamentales durante tu proceso, que probablemente nuevamente piensas que con lo que tienes no puedes comenzar, que con lo que tienes no es suficiente. Número 1, la decisión más difícil es comenzar. Como yo te dije, de lo único que yo me pudiera arrepentir es de no haber tomado esta decisión antes. Es de lo único. No necesitas 100,000 seguidores, no necesitas tener todo el panorama claro. Lo único que necesitas es tomar esa decisión y tomarla ya. Puedo traerte el ejemplo de Joanne Rowling, que yo estoy segura, y si no sabes, te pido que busques cuál es su historia. Yo te la voy a resumir aquí bien brevemente. Ella es la creadora de Harry Potter. Cuando ella inició en todo este proceso, ella estaba desempleada, se había divorciado y la habían diagnosticado con una depresión crónica y hasta contempló el suicidio. Tú te puedes imaginar caso similar. ¿Qué ella hacía con su bebé? Decía que mientras leía la historia, decía que ella, la bebé, lloraba mucho y ella por ayudar a que ella se quedara dormida, se iba en el cochecito y ahí la bebé se quedaba dormida. Entonces ella se sentaba en un café, lo único que pedía era un café o un té y se sentaba a escribir y escribía en una servilleta. Y así fue como nació Harry Potter. ¿Qué tenía ella en ese momento? Amiga, no tenía ni tan siquiera una salud mental. Mira el punto tan drástico que quiero llevar esto. No tenía ni tan siquiera la salud mental. Ella no tenía
relaciones, ni con sus padres, sobre todo, ni con su mamá. No tenía a quién recurrir. Entonces, ella, dentro de toda su situación, ella trabajó con lo que tenía dentro de su panorama, dentro de ese momento histórico en el que estaba viviendo. Ahora mismo, ¿verdad? Y me da este sentimiento. Muchas veces nosotros renegamos el comenzar y somos hasta un poco egoístas, porque cuántas personas afuera están esperando lo que Dios depositó en nuestro corazón para compartirlo, porque pueden ayudar a esas otras personas a mejorar sus vidas. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, estamos siendo egoístas. Número 2, la decisión más difícil es mantenernos enfocadas. Y esta es una de las que veo más a menudo. Es el hecho de que como vemos que no estamos avanzando con esa idea, saltamos a la otra y saltamos a la otra. Y probablemente decimos, ok, tengo esto en lo que esto arranca. Y le estamos restando tiempo, dinero y energía. Cuando nosotros enfocamos todos nuestros recursos en una idea, nosotros vamos a hacerla ir creciendo y profundizando en ella. ¿A qué me refiero? En el caso de un programa online, el tú mejorar ese programa, mantenerte en él, no desecharlo, no cambiar de idea. Hoy hablo de esto, mañana hablo de esto. No, no. Si tú te mantienes en esa idea y le eres fiel a esa idea va a ir creciendo, va a ir mejorando. Esa idea tú vas a ir profundizando, cada vez va a ser mejor, cada vez el resultado que tenga la persona que está del otro lado, que te compró, su nivel de transformación va a ser mayor. Si nosotros cambiamos de idea de una a otra, a otra, a otra, estamos dejando demasiado dinero sobre la mesa. Algo que yo hice durante años fue conservar la naturaleza de mi idea. Y yo la hice crecer. Yo mejoré esas sesiones, esos talleres, cada vez yo los mejoraba. Escuchaba bien cuáles eran las necesidades de mi cliente potencial y ahí iba yo y lo mejoraba. Cada temporada que surgió de ahí, yo tenía la obligación de escuchar primero, tomar nota y mejorar. Así cada vez iba a ser más puntual con la necesidad de ese cliente potencial. Si yo lo hubiese desechado, hubiese dejado mucho dinero sobre la mesa. Y la tercera decisión más difícil que yo tomé fue no seguir creando más cosas. Me encanta una frase de Maya Angelou que dice, haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Entonces, cuando sepas más, haz lo mejor y nada más certero. Amiga, sigue enfocada con esa idea. Cuando ya tú la tengas estable, cuando sepas que te está generando un ingreso recurrente de esa idea, entonces tú vas a crear otro recurso, otro programa, ¿verdad? Cualquiera que fuera el caso. No es la velocidad, sino es la dirección. Cuando tú estás consciente de que tienes que tomar decisiones importantes que te van a ayudar a liberarte, que te van a ayudar a avanzar en el proceso, no esperes, amiga, a estar en esa esquinita, ¿verdad? Contra la pared, tomando decisiones a la ligera. Mi recomendación es que no lo hagas. ¿Por qué? Muchas veces Dios te pone personas a tu alrededor, te pone recursos, te pone inclusive hasta oportunidades y nosotros seguimos de largo porque estamos distraídas, porque estamos en ese piloto automático que no nos deja reflexionar y no nos deja ver las oportunidades, todo lo que está a nuestro alrededor. A mí me tocó estar en contra de la pared
me tocó ese 3 de diciembre tomar una decisión. Amiga, comienza a prepararte ahí donde tú estás. Ya van más de 10 años de aquel momento, de aquel suceso. Ya he podido ayudar, para la gloria de Dios, a cientos y cientos de mujeres a poder crear sus programas online. Esto es algo que me llena mucho de satisfacción. Nuevamente, yo pensé que mi propósito se estaba desarrollando en aquel lugar, en aquella corporación, pero Dios tenía un plan más grande para mi vida. Ese es mi llamado para ti hoy, amiga. ¿Cuál es ese plan maravilloso, grande, que Dios tiene para tu vida y que tú estás postergando tomar esa decisión? Si este episodio bendijo tu vida, yo te pido que tú lo compartas con una amiga a la que quieras mucho y quieras ver su éxito tanto como tú anhelas el tuyo. Recuerda siempre, querer, creer y hacer es todo lo que necesitas para que las cosas sucedan. Acuérdate de suscribirte al canal si lo estás viendo a través de YouTube, o puedes ir directamente a www.anatomiadelexito.com. Allí suscribirte para que lo recibas directo a tu buzón de correos electrónicos tan pronto sea publicado. Y yo te veo en una próxima. Bye bye.